Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia Aprende en Casa 2. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo soy Nadia Jiménez. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Alejandro Pérez, quien se encargará de desarrollar esta sesión. Gracias, Nadia. Bienvenidos sean todos ustedes, estudiantes de tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto que me acompañen en esta sesión en la que trabajaremos el aprendizaje esperado, analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones, con el propósito de identificar características y función de las antologías. Esta sesión se titula Leo, analizo y comparto la antología y tiene como propósito identificar características y función de las antologías. Durante las actividades que iremos desarrollando, aprenderemos juntos cuáles son las características de una antología y cómo identificarlas. También conoceremos cuál es su función y con todo esto que aprenderemos se nos facilite la elaboración de una antología. Es muy importante que pongas atención durante la sesión para que logres comprender todo lo que se desarrollará en ella. Acompáñenme. Tengan a la mano su cuaderno, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto. Es importante que tomen notas y que registren las dudas que se les presenten. Solo anoten la información que consideren clave, así como también aquellos ejemplos que les ayuden a comprender mejor el contenido estudiado. Antes de concluir la sesión, plantearé un reto que les podrá ser de mucha utilidad para reforzar lo aprendido. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. Les quiero platicar que hace unos días una compañera del trabajo me regaló un par de libros. Deben saber que me gusta mucho leer, pero sobre todo me intereso por los cuentos de terror. Mi amiga, quien sabe de mi afición por la lectura, decidió regalármelos y cuando los revisé con detenimiento me di cuenta de que entre aquellos libros venía una antología que contenía varios cuentos de terror de destacados escritores. Los leí y decidí analizar la antología, ver su estructura, sus características, todo lo que contenía, así como revisar las razones por las que el compilador decidió elaborarla. Por ello, me pareció una buena idea para explicar el propósito de esta sesión. Es decir, traerlo como ejemplo para ustedes y así puedan entender y comprender lo que abordaremos en la sesión. Profesor, ¿y exactamente qué es una antología? Una antología es el conjunto de obras, ya sea literarias, musicales o visuales, que pueden agruparse de diversas maneras. Por ejemplo, por su autoría, tema, características, época o área. El contenido y temas recopilados pueden guardar relación entre sí. Y es que generalmente, cuando escuchamos la palabra antología, pensamos en la literatura. Pero, como ya se mencionó, existen compilaciones sobre música, películas, cómics, artículos especializados o de tipo académico. Así es, Nadia. Un editor, al realizar una antología, tiene que considerar la calidad de la obra y su valor. Así podemos encontrar obras de gran calidad, reunidas en una colección, ya sea libros, canciones, poemas, cuentos, novelas, pinturas, fábulas, artículos, crónicas o estudios de uno o de varios autores. En el caso de la antología que me regalaron, un solo ejemplar contenía varios cuentos de un mismo escritor. En este caso, Edgar Allan Poe. Y vamos a conocer uno de esos cuentos, El gato negro. Una noche en que volví a casa, después de una de mis 69 correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto, se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, me quedaron más ganas de saber qué pasará. Si a ustedes también les gustaría saber cómo continúa la narración, los invito a que busquen el cuento en internet o cuando regresen a la escuela en las bibliotecas del aula escolar. Tomando esta antología como referente para esta sesión, les hablaré acerca de la estructura y características que deben cumplir las antologías.
Una antología suele contar con las siguientes partes. Portada. En la portada de una antología debe aparecer el nombre de quien edita o compila la obra. Asimismo, se menciona a quién o quiénes escribieron los textos que se incluyen en la antología. Asimismo, se muestra el título que se dispuso para ella. También es posible colocar una imagen o diseño alusivo al trabajo, pero no es obligatorio. Dedicatoria. Es la parte de la antología donde se ofrecen consideraciones a las personas o instituciones que apoyaron en la edición de la compilación, como algún familiar o amigo, inclusive puede nombrar a alguien que haya fallecido. El índice, en esta parte de la antología, se organizan los títulos, los temas y subtemas de las obras que se compilan. Lo podemos encontrar al inicio o al final de la antología. Introducción o prólogo. En este apartado de la antología se expone de manera general y brevemente parte de la información que se encontrará en dicha obra. El prólogo o introducción puede ser escrito por el autor o por una tercera persona que haya leído el trabajo previamente. Es fundamental al citar un texto que esté entre comillas o cursivas para diferenciar las palabras del o los autores y las del quien realiza la antología. Detalles de las partes. En las antologías, cada apartado es de suma importancia. Es por ello que deben estar identificados. Por esta razón, es necesario especificar el nombre de la obra y, por supuesto, el autor de la misma. Referencias. En esta parte se muestra un directorio de las fuentes de los textos, libros u obras utilizadas para realizar dicha antología. Deben presentarse ordenadas alfabéticamente. Glosario. En este se definen palabras cuyo significado el autor considere necesario de aclarar al lector. Se puede realizar una definición propia para comprender de mejor manera. Comentarios. Estos son realizados por quien elabora la antología para comprender de mejor manera el contenido que se compiló. Pueden estar como presentación de cada capítulo. Pero, ¿cuál es la función principal de las antologías? Una antología es elaborada con el fin de exaltar un conjunto de obras o textos, así como de interesar al lector en las obras que las componen. Por ejemplo, lo que te sucedió después de leer un fragmento del cuento de Allan Poe, El gato negro. Como pueden ver, en esa antología, la selección se determinó por el valor que tienen en la historia de la literatura. Profesor, ¿nos podría compartir el fragmento de otro título de su antología? Por supuesto, déjame ver. Este es un fragmento de El pozo y el péndulo, también de Edgar Allan Poe. Ya no me era posible dudar del destino que me habían preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recursante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno, última tule de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más casual de los accidentes había evitado caer en el pozo, y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza. Y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. Más apacible. Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo? Pulgada a pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos. Más y más íbase aproximando. Pasaron días. Puede ser que hayan pasado muchos días. Antes de que oscilara tan cerca de mí,
que pareciera abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigado al cielo, con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más. Sí, estoy convencida que conseguiré una antología de cuentos de terror, pues ahí puedo encontrar diversos autores en un solo libro. Además, las antologías también pueden ser utilizadas como un gran recurso didáctico, ya que cuando estudiemos a un escritor, contenido, periodo o época, las antologías nos proporcionan la información de manera ordenada. Pero eso dependerá de una característica que más adelante explicaré. Como les acabo de mencionar, muchas personas hacen uso de las antologías como herramienta académica o de investigación, ya que les favorece o les es de ayuda fuente de consulta sobre un tema o autor en específico. Ahora sabemos que las antologías pueden ser elaboradas a partir de los intereses y objetivos que se persigan, por lo que las categorías pueden ser diversas. Por ejemplo, si nuestro interés es analizar un tema en específico, una corriente o la obra de un autor, o bien porque nuestro propósito es dar a conocer alguna clasificación de obras, como es el caso de la antología que me regalaron, que es para un público determinado. Veamos ahora las características de una antología. Tomen nota. Las antologías son una compilación de diversas obras, literarias, musicales, cinematográficas, fotográficas, etc. Se basan en un tema o un género. Por ejemplo, en una antología de literatura se pueden reunir obras del género lírico de una época determinada, como en una antología de poemas del Siglo de Oro. Género narrativo, antología de cuentos o novela que reúnan un tema en común. Las antologías musicales reúnen las composiciones de diversos autores de un género o época determinada. Jazz, rock, corridos, música clásica, barroca, entre otros. La segunda característica es: todas las antologías tienen como sustento la investigación en diversas fuentes con la finalidad de contar con información que, además de las obras, provea de datos, hechos históricos que contextualicen las manifestaciones culturales de determinada época y complemente la antología. Siguiente característica: el formato. La estructura y organización de las obras reunidas en una antología es un aspecto a considerar, ya que de esta manera se podrá observar el propósito de selección. Esto permite al lector identificar de manera clara las partes que conforman la antología. Cuarta característica: tiene un fin didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Que la antología, como medio para la enseñanza, la antología cumple con esta finalidad, ya que en una sola obra se pueden reunir las más valiosas de diversos autores o de un solo autor, así como del tratamiento de un tema por distintos autores. Quinta característica: el tipo de enfoque. Cronológico. La organización está dada por un orden de fechas históricas de las obras que se compilan en una antología. La organización puede variar de acuerdo con la delimitación que realice el antologador. Panorámico. En este enfoque se compilan obras acerca de un mismo tema o disciplina, con la finalidad de que los lectores tengan una perspectiva amplia. Y por último, el enfoque personal. Son aquellas antologías que compilan lo mejor de la obra de un mismo autor o intérprete. Entonces, dependiendo del enfoque que utilicemos para la elaboración de una antología, es cuando decidiremos qué textos serán los que se incluirán en ella. En la mayoría de los casos, las obras son ordenadas según su fecha de creación o aparición, de manera que pueda apreciarse el progreso o evolución del autor o los autores, así como del género en cuestión. La tarea del antologador va más allá de la selección de obras que formarán parte de una antología. El antologador aporta sus conocimientos y los resultados de la investigación realizada, con la finalidad de ofrecer a los lectores referentes de contextualización sobre el contenido de la antología.
Las notas del compilador son de gran ayuda para comprender de mejor manera las obras de la antología. Esto es de gran ayuda en aquellas antologías cuyo objeto es el de servir de apoyo a la enseñanza. Continuemos. Entonces, para la elaboración de una antología debemos considerar todos sus elementos, su estructura, sus características y también debemos imaginar cómo lo haremos para que tenga un toque personal. Y a quien queramos compartírsela, la pueda entender y disfrutar. Después de contarles la historia del regalo que recibí, por parte de mi amiga, se dan cuenta por qué mi obsequio me fascinó, y no solo por el contenido que puede encontrar en esa antología, sino que también me hizo pensar sobre todo el trabajo que realiza un compilador para buscar, organizar y decidir cuáles escritos son los más importantes o cuáles le pueden gustar más a un público. Y por eso traje todo ese análisis para esta sesión. Esperamos que en casa les haya quedado clara esta explicación, pero si existieran algunas dudas, les invito a que consulten su libro de texto e identifiquen el aprendizaje esperado para complementar su conocimiento. Vamos a profundizar en estos conceptos compartiendo con ustedes la siguiente información. ¡Corre video! En sus cursos de primero y segundo, han recopilado textos y le han dado seguimiento a un tema. Ahora, determinarán los criterios de búsqueda y selección para una antología de canciones, es decir, establecerán categorías que ayuden a identificar los elementos que son comunes a las canciones. Algunos criterios pueden ser por género, si lo que desean presentar es la selección a partir de un género musical. Por ejemplo, los corridos, ya sean en general o de un periodo particular como corridos de la Revolución Mexicana. Voy a contarles un corrido muy mentado. También pueden realizar su búsqueda y selección a partir de algún autor o intérprete de cualquier nacionalidad o época. Otro criterio es por los diferentes tratamientos musicales de un tema, como el amor al lugar de origen, o la alegría de vivir, o por un periodo histórico. Otros criterios pueden ser tan diversos como temas de películas o canciones que hablen de personajes históricos. Cuando sabes bien qué características debe tener lo que buscas, es decir, cuando tienes claro un criterio de búsqueda, podrás saber si lo que encuentras puede ser, o no, parte de tu selección. Rescatamos que es fundamental determinar los criterios de búsqueda y selección para una antología, establecer categorías para que quede más específico nuestro trabajo. Bien, ahora analicemos las características de la antología una por una. Primera característica, ¿la recuerdan? Exacto, debe tener una base común, es decir, que debe tratar sobre una misma temática. Por ejemplo, la siguiente antología del género literario que contiene poemas. Vemos en la imagen que se especifica que es una antología de poemas y tal cual se coloca en la portada. Veamos la siguiente característica, que es que una antología se alimenta de múltiples fuentes de información, no solo de las obras en sí, sino también de noticias, hechos históricos y datos que complementan y pueden enriquecer la compilación. Veamos el ejemplo. Podemos observar que nos cuenta un poco de historia, precisa algunas características y elementos relacionados con el autor de los poemas. Siguiente característica. Debe tener un mismo formato. Es importante la presentación que tiene una antología, como el tipo de letra, los márgenes, el color que se utiliza. Vean en su pantalla los ejemplos. ¿Notan el orden en el que se colocan los elementos que mencioné? Esto permite al lector o al público comprender y comparar de manera fácil una obra con otra. Pongamos mucha atención a las siguientes imágenes y traten de identificar cuál es el orden que llevan esas obras.
lograron identificar cuál es el orden dentro de esas obras que acaban de ver. Exacto, las fechas en que el escritor elaboró esos poemas. Muy bien. Quien realizó esta antología se dio a la tarea de organizar los poemas conforme fueron apareciendo a través del tiempo. Y para finalizar, la última característica es contener notas y aportes del compilador, así como lo ven en su pantalla. Lo ven, aquí el antologador que compiló los poemas nos da alguna explicación de lo que tratará la antología, como lo son los temas que se abordan en los poemas, alguna relación con el movimiento literario, etc. Yo me he encontrado con algunas antologías y he leído más de una, pero no me había puesto a pensar en todo lo que conlleva. Se necesita tener muy claros los criterios y todas sus características. Y si en algún momento deseamos o necesitamos realizar una antología, ya conocen algunos rasgos característicos de ellas. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Espero que haya sido provechosa para todos ustedes allá en casa y les haya quedado claro cómo identificar las características y la función de las antologías. Aún queda mucho más por aprender. Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten su libro de texto y localicen el aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Y recuerden también realizar las actividades que ahí les sugieren para que puedan reafirmar sus conocimientos. Para finalizar con esta sesión, les propongo un reto. Los invito a que seleccionen una antología, busquen en medios electrónicos o alguna que tengan en casa, del tipo que sea. Ya que la hayan elegido, analicen e identifiquen las características de las que hemos hablado. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.